Muy buenas noches. Desde hace 3 semanas estamos atentos a lo que sucede en Mali después del golpe de Estado y las revueltas de los tuaregs del norte que piden la independencia. La situación parece que se está encauzando y poco a poco vuelve la normalidad a este país geográficamente lejano de Andalucía, pero con el que mantenemos muchas conexiones. La huella de las familias andaluzas que vivieron allí ha permanecido viva a través de sus descendientes y de los miles de manuscritos que se conservan en la biblioteca de Tombuctú. Hay también empresas andaluzas que mantienen proyectos de colaboración con Mali y desde nuestra tierra han salido buena parte de los fondos de la Fundación Canute para niños desprotegidos. Él mismo nos lo cuenta en el reportaje. Un golpe de Estado el pasado 22 de marzo hizo saltar las alarmas. Un grupo de militares tomó el poder en Mali en protesta, aseguraban, por la incapacidad del gobierno para hacer frente a los rebeldes tuareg, que 2 meses antes se habían alzado en armas en el norte del país, un conflicto que hasta ese momento apenas había suscitado interés. Ahora sí, el ataque frontal a una respetada aunque incipiente democracia, el peligro de que el foco de inestabilidad se extendiera a toda la región y la presencia en la zona de grupos islamistas, como el que mantiene secuestrados desde octubre a 2 cooperantes españoles, ha movido a la comunidad internacional a reaccionar con firmeza y ha traído la preocupación a quienes desde Andalucía mantienen estrechos vínculos con Malí. Estoy en contacto todos los días con familiares, amigos que viven ahí para que me cuenten un poquito, además de lo que vemos aquí en la televisión, para que me cuenten un poquito lo que pasa en sus vidas diarias ahí y cómo se sienten y todo eso. Entonces estoy muy preocupado. Frédéric Canute, jugador del Sevilla, francés de origen maliense, ha decidido poner su nombre y su fama al servicio de quienes más lo necesitan. Mi primer viaje yo tenía unos 9 años y me enamoré de este país, no quería volver. Y bueno, después a los 20, 21 años por ahí yo me di cuenta de una otra realidad, muchísimos niños huérfanos en la calle y yo dándome cuenta de que yo era futbolista profesional y que podía hacer algo, utilizar un poquito mi profesión como herramienta para ayudar a los niños principalmente. Su fundación, que recauda buena parte de los fondos en Andalucía, está centrada en la educación y en proporcionar un hogar a niños pobres o huérfanos. Puede ayudar a una persona con comida o con dinero o lo que sea, pero nunca lo ayudará tan bien como dándole una educación. Malí es un país maravilloso y todas las personas que han ido ahí y que van vuelven absolutamente enamorados del país. Y fundamentalmente vienen enamorados no bueno, tiene un paisaje bonito, pero fundamentalmente es por cómo es la gente. La gente es súper acogedora, la gente es muy abierta, le llaman el país de las 1000 sonrisas. Hay una variedad étnica sorprendente, hay muchísimas etnias distintas, pero hay una buena convivencia entre ellos. Alicia es onubense y vive en Granada. Experimentada viajera, ha recorrido Malí fotografiando sus paisajes y a sus gentes. Una muestra de su trabajo se expone estos días en Sevilla. Las formas de vida pues se dedican fundamentalmente a la agricultura y a la pesca, pero de una manera muy artesanal, una manera muy tradicional, con lo cual es una forma de subsistencia totalmente. Por ejemplo, aquí en esta foto se ve perfectamente, ¿no?, la forma de pescar, que es de subsistencia. Nosotros, por nuestra profesión, tenemos mucha vinculación con las nuevas tecnologías y bueno, pues pensamos que instalando aulas informáticas en los centros de formación en el país, pues podíamos ayudar a los chicos en la formación, ¿no? Y en eso estamos. Acercándonos el país a través de sus fotos o formando a jóvenes malienses, Alicia y Antonio son 2 de los andaluces que en este siglo XXI han descubierto Mali. Las noticias aquí han llegado y hemos empezado a hablar de Mali cuando había un golpe de Estado. Desgraciadamente siempre es así en estos países, es decir, cuando hay un golpe de Estado, cuando hay un problema político, es cuando parece que todo el mundo empezamos a saber que el país tiene problemas. El país tiene problemas ya desde hace tiempo, ¿no? Y especialmente en el norte, que es donde, bueno, pues sabemos que hay grupos armados y tuareg y Al-Qaeda y tal.
El Sahel, una región en el corazón de África, casi tan grande como Europa y medio despoblada. Territorio ancestral de los tuareg, un grupo étnico que vive a caballo entre varios países. Una zona con fronteras inciertas donde hoy pululan comerciantes, terroristas islámicos de varias franquicias de Al-Qaeda, traficantes de todo tipo y simples bandidos. En Mali los tuareg son menos del 10% de una población que supera los 13 millones. Levantados en armas en varias ocasiones desde los años 60, en su última campaña han logrado controlar más de la mitad del país, donde han proclamado una independencia que la comunidad internacional rechaza de plano. En el corazón de ese territorio se encuentra uno de los tesoros de la humanidad que también forma parte de nuestro legado. Miles de manuscritos conservados por los descendientes de las familias andaluzas que se establecieron a orillas del Níger, en torno a Tombuctú, entre los siglos XIV y XVI. Todo está muy deteriorado porque hace muchísimo calor, hay muchísimo polvo. Las condiciones de conservación, lógicamente, no han sido las más adecuadas porque no han tenido medios. Entonces, quizá el legado Cati es el que está más protegido porque recibió ayudas de la Junta, pero en estos momentos no sé exactamente cómo se encontrará. Las últimas noticias que llegan del norte de Mali no logran esfumar esa inquietud. En Gao, por ejemplo, se han multiplicado los saqueos de tiendas, almacenes e instalaciones como este hospital. Entre la confusión, algunos grupos han proclamado la ley islámica y han difundido imágenes como esta, en las que aparecen destruyendo un camión de bebidas alcohólicas. Y en Tombuctú las calles aparecen semidesiertas. Nada se sabe del legado cultural que albergan sus bibliotecas. Mientras desde las mezquitas se llama a la oración y portavoces de los rebeldes tuareg aseguran que la ciudad ha recuperado la calma, grupos de desplazados buscan transporte o descansan al borde del desierto. Uno de los grandes logros del país, la convivencia entre etnias, está en peligro. La ONU denuncia ataques y violencia sexual contra mujeres y niñas, y los turistas han abandonado la zona. Me parece terrible, porque además va a tener una repercusión muy grave también en la economía del país. Porque ahora mismo con los 3 frentes que tienen abiertos, ¿no?, el golpe de Estado hasta que no se restituye un poco el orden constitucional, la rebelión de los tuareg y no podemos olvidar también el tema de Al-Qaeda, pues todo esto, aparte de 100.000 cosas más, va a influir muchísimo en el turismo. O sea, la gente va a tener temor a ir. Y además lo que ocurre cuando pasa este tipo de cosas es que ese temor, a pesar de que llegue un momento en que deje de ser real el peligro, sigue habiendo un temor subjetivo y la gente durante muchísimos años no se atreve a volver a esos sitios, ¿no? Un golpe duro para un Estado que desde esta semana intenta volver a la normalidad institucional, con la renuncia de los militares golpistas. Un país pobre, pero cargado de futuro. Es verdad que cuando se habla de Mali se habla sobre todo de las cosas negativas o de la pobreza, y es cierto que existe. Es uno de los países más pobres del mundo, pero a pesar de esto se aprende mucho de esos países en humildad, en solidaridad, en cómo actúan la gente en su vida diaria, pero no hay que olvidar la triste realidad que existe también ahí. En España nuestros problemas son otros. La crisis y la falta de trabajo de la que tanto hablamos ha aumentado considerablemente el número de opositores. Cada año hay más jóvenes que aspiran a ser funcionarios y, en cambio, la oferta pública de empleo está descendiendo. Actualmente el 13% de la población activa española trabaja en el sector público, una cifra por debajo de la media europea. Hoy hablamos de opositores, de su rutina, de sus aspiraciones, de esos jóvenes que se pasan la vida delante de un libro con el objetivo de conseguir un trabajo fijo y seguro. Domingo a primera hora de la mañana. En esta facultad se realizan hoy los exámenes de oposición para optar a un puesto de trabajo como funcionario en la Administración de Justicia. Miriam tiene 26 años. Se ha levantado a las 5 de la madrugada y ha tenido que hacer un viaje de 1 hora y media desde su casa en Espera, en Cádiz, para presentarse a esta prueba.
Hoy es un día decisivo para ella y para el resto de opositores. Ahora mismo estoy atacada, creo que lo llevo bastante bien, pero estoy bastante nerviosa. A pesar de que estoy harta de estudiar, nunca estoy suficiente. Parece que nunca estaba suficientemente preparada. Hoy se presentan unas 4.000 personas y hay unas 40 plazas. Difícil. Me llamo Felipe Gómez Márquez, tengo 26 años. Cuando yo empecé la carrera mi idea era eso, opositar y ser profesor de Geografía e Historia en un instituto. Esa era mi idea y con esa seguimos. Digamos que es vocacional. Y aunque está difícil cada vez poner más trabas, pues en ello estamos. Suelo estudiar unas 10-12 horas diarias. Me levanto de madrugada cuando no hay nadie, ni nadie en la calle. En mi casa no hay ruido. Me suelo levantar sobre las 2, las 3 de la mañana. Estudio unas 3-4 horas. Descanso una horita. Vuelvo a estudiar. Soy Ismael Palma Ojeda, tengo 20 años y estoy estudiando bombero. Tengo la ESO, un grado medio de electricidad. Y desde siempre, de chiquitito, estaba en casa de mi abuela a lo mejor y veía los camiones de bomberos. Y siempre a lo mejor me decía mi abuela, ¿tú qué quieres ser de mayor? Digo, yo bombero. Desde chiquitito me gustaba el fuego y todo eso. Y me decidí estudiar eso. Y a por ello voy. Miriam estudió con becas y tuvo la oportunidad de tener un trabajo. Con el dinero que ganaba consiguió una cierta independencia, pero su situación ha cambiado. Estudié turismo, la diplomatura de turismo en la Universidad de Sevilla, pero no me convencían las expectativas de laboral que tenía, entonces decidí meterme en otra carrera. Hice la licenciatura de Ciencia del Trabajo. Cuando terminé empecé a trabajar en una asesoría de inversión, pero llegó la crisis, que fue a final de 2008, y ya empecé, claro, me quedé en el paro, y empecé a vagar de una empresa a otra. Y ya, pues, definitivamente estuve pensando una temporada que hacer y decidí por estudiar oposiciones. Ha tenido que volver a casa de sus padres porque no puede pagarse un piso de alquiler. Tiene un trabajo esporádico de azafata de congresos que solo le permite cubrir algunos gastos. Por eso pretende asegurar su futuro. Hoy en día las empresas privadas no te aseguran un puesto de trabajo fijo, porque hoy el contrato más favorable que te pueden hacer es indefinido, que en verdad tampoco te respalda mucho. Me presento a la convocatoria de justicia que hay de gestión procesal, tramitación y auxilio judicial. Ismael se ha apuntado a una autoescuela para poder sacar el carné de camión, obligatorio también para el puesto de bombero al que opta. Además, desde los 14 años va a diario a un gimnasio para preparar sus pruebas físicas. Me dedico a un entrenamiento duro. Ahora mismo estoy en el gimnasio y más para adelante, cuando termine los estudios, me quiero dedicar, por ejemplo, a irme al Estadio Olímpico, que eso te prepara ya las pistas olímpicas, a correr, a subir la cuerda, que son las pruebas físicas que te piden, y más que nada prepararme más a fondo. Para los bomberos piden mucho, sobre todo que tenga un buen cuerpo, un buen físico, tenga fuerza, y si eres alto también es una ventaja. Las mañanas las dedica por completo a estudiar los 40 temas de los que tendrá que examinarse y prepara, a base de mucha práctica, los temidos test psicotécnicos. En la academia se me apunté 1 año y medio. Esta academia lo que te facilita es que tú puedes estudiar en tu casa. Allí solo vas a hacer los exámenes. Tienes 3 años para prepararte y el primer año es cuando abonas, que a mí me salió 2.500 euros el curso de bombero. Muchos opositores deciden preparar sus exámenes con el apoyo de una academia especializada. Hay clases presenciales y también online. En estos tiempos de crisis, los centros han notado un descenso en el número de alumnos. La gente pues no se puede gastar en estos momentos mucho dinero en preparaciones, viene a última hora con 3-4 meses ven que es insuficiente para llegar al examen. No es igual el perfil de un opositor de Junta de Andalucía o de gestión procesal, que tiene que tener una licenciatura, que tiene que tener una seguridad en querer ser funcionario, pues que una persona de peones, que generalmente es alguien pues a lo mejor que se ha quedado sin trabajo, o de un auxiliar administrativo, que a lo mejor es una ama de casa que después de criar sus hijos quiere incorporarse a la vida laboral.
han aumentado los alumnos que preparan oposiciones para puestos inferiores al de su nivel de estudios, porque prefieren asegurar un empleo en la administración pública y posteriormente ascender por promoción interna. Siempre pensamos que los funcionarios son pues personas que cobran 3.000 euros y que tienen su trabajo seguro. Pues tienen su trabajo seguro porque evidentemente han buscado esa opción y han optado en totalmente libre concurrencia con mucha gente a ese puesto de trabajo. Pero que hay funcionarios que lo que ganan son 1.000 euros y la gran mayoría de los funcionarios, y 1.100 y 1.200, claro que también hay otros que cobran 1.700 y cobran 2.000, igual que en una empresa. Llegar a ser funcionario no te lo regalan. Me presenté a la última convocatoria, aprobé pero me quedé sin plaza. Decidí no abandonar, seguí estudiando y llevo entonces desde que me apunté a la academia, pues llevo año y medio. Felipe es licenciado en Historia. Tiene un trabajo de 4 horas semanales en un programa de acompañamiento en un colegio público. Lo poco que gana no le permite independizarse. Lleva más de un año preparando oposiciones para la enseñanza. Es uno de los afectados por el cambio de temario que ha establecido el gobierno central. Nos afecta a todos los opositores, porque de los 77 temas nuevos, cambiaba cerca de 40 temas. Cambiar entero. Luego de los restantes, digamos, de los otros aproximadamente 30 y pico, 40, pues cambiaba siempre un poquito, cambiaba el orden. Nos cuesta mucho trabajo a los opositores estudiando un tema, por epígrafe, un tema nuevo, un tema que no nos suene, para que lleguen de pronto y nos cambien el temario entero. Y ya no es solo que lo cambien, sino el trato que se nos da, ¿no? El cambio de temario de las pruebas de enseñanza afecta a unos 30.000 andaluces que también están pendientes del número de plazas definitivo. El Gobierno central ha estipulado que solo se puede cubrir el 10% de las jubilaciones de trabajadores en el sector público. Mientras, la Junta de Andalucía anunció que mantendrá la convocatoria prevista para junio con 2.389 plazas para docentes, lo que representa un 30% de las bajas. Tenemos la duda que no se puede estar tranquilo porque se da por hecho que se van a impugnar las oposiciones, porque no está acorde con el 10% de plazas que se deben cubrir. Se enfoca solo como los opositores y es un problema realmente de toda la sociedad y en este caso de todos los andaluces, porque si nos quieren quitar plazas de la enseñanza pública es un deterioro tanto de los colegios públicos, institutos públicos, como de la sociedad en general. En España el número de trabajadores en el sector público es inferior a la media europea. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo y de Eurostat de 2009, los países europeos con economías más competitivas tienen mayor número de funcionarios. Es el caso de Dinamarca, Suecia o Finlandia, que se sitúan entre el 22 y el 31% de la población activa. En nuestro país, el número de funcionarios no llega al 13%. La función pública es vital para el estado en el que nosotros estamos ahora mismo, un estado social que no podríamos nosotros concebir, y no hablo ya solo de médicos o enfermeros o de maestros, que todo lo vemos muy claro, sino no podríamos vivir sin el repartidor de correo, no podríamos vivir sin el que me da una prestación porque me quedo en desempleo y ese es un funcionario del Estado, o el que da una subvención que también es un funcionario. La constancia en el estudio es una de las primeras recomendaciones de los centros de enseñanza. Consultar las convocatorias anteriores y escoger una oposición compatible con las circunstancias personales es importante a la hora de seleccionar la plaza a la que se opta. Hay que calcular también el tiempo del que se dispone, el soporte familiar y la situación económica. Solo los más preparados conseguirán una plaza en la administración. Hoy en día, la gente que coge un puesto en la función pública son gente muy, muy buena. Gente muy buena, gente muy constante, gente que ha estado preparando una oposición a conciencia, a nadie le han regalado nada. Las oposiciones son muy limpias, por mucho que luego haya rumores y demás, esto no es cierto. Ismael no sabe todavía cuándo convocarán oposiciones para bombero. Asume que le queda mucho esfuerzo por delante, quizás varios años, pero también le garantiza un futuro. Lo que más me gusta también de eso es que, por ejemplo, es un trabajo que es para toda la vida. O
¿sabes? No tienes tú el miedo de que me voy a quedar a lo mejor dentro de 10 años, lo que sea, en paro, por ejemplo, como está los albañiles o lo que sea. Es un trabajo que es para toda la vida. Si a ti te gusta, pues es un salario que, por ejemplo, hombre, no está tan bien cotizado como se debería de cotizar porque tiene mucho riesgo, pero bueno, no está mal. Para tener tu casita o tu coche o lo que sea, está bien. Es la segunda vez que Felipe opta a una plaza. Para la primera oposición se apuntó a una academia. Ahora ha preferido contar con la ayuda de un preparador personal. La oposición que suspendí, pues, digamos que a día de hoy da su fruto porque he madurado, he aprendido, sé cómo enfocar mejor el estudio, sé que es una cuestión también psicológica importante, que es una cuestión de prepararse mentalmente. Yo opto como opositor a una plaza de Geografía e Historia en el Instituto de Secundaria. Estoy seguro que en septiembre seré funcionario en práctica, por lo menos esa es la intención. El examen al que se ha presentado Miriam ha terminado. Los opositores contrastan entre ellos las respuestas. Los nervios no han acabado. Bien, no sé, yo creo que bien. Estoy muy nerviosa porque en verdad no tenía todo el temario preparado. Porque el cuerpo superior era 60 temas y venía a ver un poquito la aventura. Yo creo que bastante bien. Espero que tener mi recompensa y que por lo menos aprobarla. Preparar una oposición es una carrera de fondo. Supone un importante esfuerzo personal, económico y de tiempo. La formación que se obtiene siempre es útil, incluso si no se consigue una plaza. Puede servir para encontrar otro trabajo en el ámbito privado o para darse una segunda oportunidad. El estudio siempre es una inversión de futuro. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado esta semana elevar la edad de jubilación y reducir las pensiones para hacer frente al riesgo financiero que supone el progresivo envejecimiento de la población. Al margen de la oportunidad o no de estas declaraciones en mitad de una gran crisis, es cierto que cada vez morimos más viejos y eso está cambiando el mundo. En España la esperanza de vida media está actualmente en los 81 años y según los expertos el límite genético de nuestra especie es de 120. En el siguiente reportaje veremos cómo podemos acercarnos a ese límite y algo más, cómo superarlo. La ciencia busca las respuestas. Jeanne Calment, una francesa afincada en la Costa Azul, es la persona que ha vivido más tiempo. Murió en 1997 con 122 años, una vida larga durante la que dejó atrás a sus seres queridos. Hoy los científicos se preguntan si muchos de nosotros podremos llegar a esa edad o si nuestros hijos podrán incluso superarla. Y casi todos responden que aumentar los límites de la longevidad humana es probablemente cuestión de tiempo. Cuando el envejecimiento esté totalmente bajo control médico, no habrá límite a cuánto podamos vivir. Podríamos llegar a vivir como promedio 1000 años o incluso más. No vamos a ser inmortales porque ser inmortal significa no tener ningún riesgo de muerte accidental o por impacto de un asteroide. Yo solamente estoy trabajando en una causa de muerte que es el envejecimiento y sí que creo que vamos a poder reducir la muerte por envejecimiento a un nivel muy bajo. El programa Los Reporteros pudo grabar estas sorprendentes declaraciones en el primer Congreso de Mentes Brillantes, celebrado en Málaga. Sin embargo, los científicos actualmente se centran en objetivos más modestos. Primero, en la posibilidad de que un número lo mayor posible de personas llegue a vivir hasta el límite genético de nuestra especie, situado en unos 120 años. En los últimos 2 siglos, la esperanza de vida en Europa se ha duplicado. Y en España, uno de los países donde se vive más tiempo, está en 81 años. Ahora mismo lo que se estima en los países como España es que los que nacen en este momento, su esperanza de vida es alrededor de 90 a 95 años, ¿no? Lo cual quiere decir que se va a incrementar casi en 10 años la esperanza de vida de la población actual, ¿no? La medicina ha conseguido ganar en la lucha contra las enfermedades infecciosas y ahora el combate se dirige contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas.
En el Instituto de Biomedicina de Sevilla se investiga el Alzheimer y el Parkinson, que afectan a tejidos que no se pueden regenerar. En este proceso de acercamiento a la longevidad intrínseca de la especie humana, se nos viene encima un problema y es la patología cerebral, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, que son dos patologías que se asocian muy directamente con la edad, aumentan muchísimo con la edad. Hoy en día se piensa que si todos viviésemos lo suficiente, todos acabaríamos teniendo Alzheimer y Parkinson, y hasta que no se nos dé una solución a eso, pues realmente va a ser muy difícil acercarnos a esta vida máxima de 120 años. Hay personas que se están acercando y están totalmente sanas. Carmen es una gaditana que ha cumplido 101 años y su figura tiene la misma prestancia que cuando era joven. La cabeza no la perdió todavía. Me acuerdo de todo. Toda mi vida pasada me acuerdo perfectamente. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de África, cosas muy tristes. He escrito ya 2 libros de mis memorias, contando todo mi vida y contando todo lo que he visto, pero nada más que para la familia. Durante su vida, Carmen ha sido muy activa física y mentalmente. He hecho todo. De pequeña jugaba, o en el parque era la que más corría, jugando al escondite. Después jugaba al tenis. Me encantaba jugar al tenis. Hasta los 15 años seguí jugando al tenis. He estudiado piano y solfeo, inglés y francés, y corte y confección, y bordado. Incluso vivió en Gibraltar una temporada, durante la República. Una tía mía estaba allí, y allí estuve en Gibraltar. Conocí muchos ingleses, hablaba inglés con ellos. Y lo pasé muy bien, en Gibraltar lo pasé muy bien. Tuve un pretendiente y después vino quería casarse conmigo, pero era protestante, yo dije. Para prevenir la degeneración neuronal en el cerebro, es fundamental evitar las drogas y los tóxicos. También mantener un buen nivel de actividad mental. Hoy en día se piensa que 2 personas que tengan el mismo número de neuronas, pero que uno sea más culto o la usen más, el número de conexiones incrementa. Alguien que lea más, que le interese más la cultura, que tenga más nivel de relación, las relaciones personales, todo eso incrementa las conexiones neuronales. Son más resistentes a la aparición de fenómenos neurodegenerativos que las personas que no la tienen. Además de investigar cómo podemos acercarnos al límite de edad de nuestra especie, hay científicos que estudian cómo ampliar ese límite. Y aquí entra en juego la modificación genética. En el grupo de investigación trabajamos con unas estructuras que se llaman telómeros, que son muy importantes para mantener la estabilidad de nuestro material genético. Y se ha visto que la longitud de estos telómeros se va acortando conforme se envejece, conforme envejecemos los humanos, pero también conforme envejecen los ratones. Entonces nuestra estrategia ha sido frenar ese envejecimiento precisamente evitando ese desgaste de los telómeros. El grupo de investigación de María Blasco es el más avanzado de España en el estudio de cómo alargar la vida. Para ellos no es ciencia ficción. Lo que hemos utilizado ha sido una enzima, una proteína que se llama telomerasa, que es capaz de mantener los telómeros siempre jóvenes, porque es capaz de realargarlos. Y lo que hemos hecho ha sido generar ratones que tienen actividad telomerasa elevada, y así hemos conseguido alargar el tiempo de vida de los ratones sin enfermedades, y como efecto secundario de esto hemos conseguido que los ratones vivan un 40% más de lo normal. Los ratones longevos son una realidad. Ahora la pregunta es si la telomerasa podría alargar también la vida de los humanos. No se podría realmente estimar si el impacto sería un 40% de vida más o cuánto sería. De hecho ya somos mucho más resistentes al envejecimiento que un ratón, ¿no? Pero la pregunta del futuro es si se pueden retrasar también o decelerar también otras enfermedades que ocurren asociadas al proceso de envejecimiento, ¿no? Y que se ha visto que están relacionadas también con el agotamiento telomérico, como puede ser enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. En el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa han abierto otra línea de investigación. Estudian los mecanismos de reparación del ADN, esencial en el envejecimiento celular. El ADN es donde está escrito todo
lo que va a ser el programa celular, y es una molécula química que está sometida a reacciones químicas, entre ellas pues pueden dar lugar a daños, oxidación del DNA y a roturas en el ADN. Por tanto, la maquinaria celular encargada de evitar y reparar esos daños es una de las piezas clave para que no se produzca un envejecimiento prematuro de la célula. El próximo paso será aplicar sus conocimientos en ratones, como ya han hecho otros investigadores. Esto es un ejemplo claro de cómo la reparación del ADN en un organismo modelo como es el ratón tiene un impacto claro en el envejecimiento. Estos son datos del grupo de Jan Hoijmakers en Rotterdam y se ve como un ratón silvestre, la pinta que tiene, y un ratón al que se le ha eliminado una función de reparación del ADN. Entonces se ve claramente como al cabo del tiempo va envejeciendo, y aquí se ven las manifestaciones típicas del envejecimiento, es decir, acumulación de canas, ceguera, una malformación del esqueleto, artrosis y otras demás manifestaciones. Además de la genética, en el envejecimiento hay otros factores determinantes. En la Universidad de Granada han querido investigar hasta qué punto la vejez depende de los genes o del entorno. Para ello, han comparado el perfil genético de personas de más de 100 años con personas más jóvenes. Analizamos 62 genes relacionados con cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión, es decir, enfermedades crónicas, enfermedades letales, ¿de acuerdo? Y vimos que sorprendentemente este perfil genético era igual en el grupo de centenarios comparado con el grupo de personas que vivían o que tenían menos de 100 años. Con estos 62 genes podemos decir que la genética hoy en día no es determinista. La siguiente pregunta es ¿qué otros factores influyen en la longevidad? Si efectivamente una persona ha hecho sus deberes bien durante su vida, es decir, ha tenido una alimentación saludable, ha huido del sedentarismo, es decir, ha sido físicamente activa, no ha fumado y ha consumido relativamente poco alcohol, la posibilidad de que viva más tiempo y lo viva con mayor calidad de vida va a ser mucho mayor. Una de las hipótesis comúnmente aceptadas en la comunidad científica son los beneficios de comer poco. Hay factores genéticos, factores ambientales, y dentro de los ambientales, muy importante, la restricción calórica. Parece que el comer menos hace que uno viva como más lentamente, y al quemar menos materiales es más longevo, ¿no? Tu pescadito calentito. Sin embargo, como en todo, hay excepciones. Carmen podría asombrar a los científicos porque nunca ha restringido la comida. He comido mucha leche, mucho queso, huevo, pescado, carne, nada de alcohol, nada de fumar. ¿Será eso? Yo duermo muy bien. Yo ceno a las 7. Estoy 3 horas esperando la digestión y a las 10 en punto me acuesto. Y me levanto a las 9. Estoy en la cama 11 horas. Me levanto como nueva. Lo que sí cuadra es el factor genético, ya que ha tenido varios parientes centenarios. En Sevilla murió una tía mía con 101 años. La familia francesa mía todas han llegado a los 100. Iba en bicicleta del Chateau de Les Barrans al pueblo de Moleón a comprar en bicicleta con 90 años. Sea lo que sea, a Carmen le ha funcionado y tiene mejor salud que muchos jóvenes. Yo no tengo ninguna enfermedad. Que se sepa, no tengo nada. La sangre está perfecta. No tengo azúcar, no tengo nada. Yo no lo sé. De que yo morí, no lo sé. De hecho, a pesar de que la esperanza de vida aumenta, muchos jóvenes están desarrollando enfermedades como la diabetes, hasta ahora solo conocidas en personas mayores. Las causas son los cambios en la alimentación y en el estilo de vida. En cualquier caso, la medicina del futuro se adaptará a las necesidades de cada persona. Sería realmente una medicina personalizada, porque cada persona va a tener unos defectos diferentes y una medicina preventiva, pero obviamente para llegar a ese punto antes hay que identificar cuáles son los genes o cuáles son los procesos que son importantes en determinar por qué envejecen nuestras células. Mientras buscamos el elixir de la juventud, la píldora que nos haga vivir el tiempo deseado, todos nos preguntamos cómo llegaremos a esa edad.
Lo importante no es la longevidad, es la salud. Yo ni siquiera estoy seguro de que quiera vivir 100 años, pero lo importante es acabar con las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Nadie quiere acabar teniendo Alzheimer ni cáncer. Entonces, si conseguimos erradicar estas enfermedades al trabajar con el envejecimiento, el beneficio secundario será la longevidad. Todos esperamos poder vivir más y mejor, pero muchos se plantean si estamos preparados para ello, a nivel individual y también la propia sociedad. Con esta reflexión sobre el envejecimiento de la población que marcará el futuro de la sociedad terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes con un especial sobre el 20º aniversario de la Exposición Universal de Sevilla. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.